Vamos a presentar a la doctora Omidres Pérez de Carvelli. La doctora es médica especialista de medicina interna y endocrinología y metabolismo, egresada por la Universidad Central de Venezuela. Tiene diplomado en docencia universitaria, coach de salud y bienestar por el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, experiencia en el manejo metabólico del autismo, estudio de negocios digitales y marketing por el Instituto de Negocios, diplomado internacional en telemedicina y teleodontología. Ingreso al MBA en transformación digital y además es el punto focal de telemedicina y salud digital en Cuenca, Ecuador. La doctora hoy va a hablarnos sobre diabetes y telemedicina. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Encantada de poder estar con ustedes, de verdad una grandísima oportunidad. Un beso enorme a Valeria, a todo el equipo de Chile que hace un trabajo maravilloso y creo que este tipo de iniciativas cada vez vamos a verla con muchísimo más empeño en toda la región. Además pues no solamente en estas áreas en Chile, sino que yo sueño con que la veamos realmente en toda la región, en toda Latinoamérica y el Caribe. Hoy quiero traerles un tema que pues estoy segura que es de todos interés: diabetes. Diabetes y telemedicina. ¿Pero por qué vamos a hablar de diabetes? Realmente es un tema interesante, no solamente por el hecho de pues, yo trabajar en el área de endocrinología desde hace muchos años, sino porque todos, absolutamente todos, pueden levantar la mano los que estén presentes, tanto de manera virtual en el Zoom o en Facebook, cuántos conocen a algún familiar, amigo o cercano con diabetes. Probablemente la mayoría. Y las enfermedades crónicas en las cuales está la diabetes y están muchas otras, enfermedades cardiovasculares, cáncer, son un problema de salud pública. Antiguamente la gente fallecía de enfermedades infecciosas, pues ahora, gracias a todos los avances, nosotros ya no es el primer motivo de mortalidad a nivel global y mucho menos en la región, sino las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas se llevan muchísimo dinero, muchísimo capital, esfuerzo humano, instituciones, y cada vez es más importante optimizarlo. Y cuando nosotros vemos avances como los que muestran en Chile y nos comparamos con el área de Ecuador, nosotros decimos, wow, y en Ecuador esto es posible. Esto es en Chile porque ellos tienen muchas opciones. No. Y si bien es cierto, Chile, Argentina, Uruguay tienen excelentes avances en el área de transformación digital y han trabajado en una madurez digital muchísimo tiempo, Ecuador también puede ser un puntal para este sentido. Nosotros tenemos unas ventajas interesantes en todo esto y creo que es momento de darnos cuenta dónde estamos. Desde la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud hemos puesto ojo visor a este punto: enfermedades crónicas y diabetes. Y por eso es que hemos dado importancia a esto. Cada 8 segundos muere un paciente por complicaciones de diabetes. Mientras hemos estado aquí en las conferencias, llevan más o menos 4 horas, probablemente muchos pacientes falleciendo por complicaciones de la diabetes han sucedido. Y esto es algo que realmente estamos viendo desde hace muchos años. Esto no es nuevo. La diabetes ha progresado en avances de que la gente ya no se mueren tantos. Eran 8, hay una muerte por cada 8 segundos, antes eran cada 5. Hemos avanzado, pero por otro lado también tenemos que estar claros de que la sobrevida del paciente con diabetes ha mejorado, pero la discapacidad también. Entonces, diabetes disminuyó las tasas de mortalidad, pero aumentó las tasas de discapacidad, lo cual hace para el Estado y para todos los sistemas de salud una carga supremamente difícil de manejar. Y en las proyecciones para los años venideros, 2030, no solamente el número de diabetes va a crecer de manera exponencial en toda la región, sino que adicional a esto, la incapacidad y los gastos asociados a causas de discapacidad por diabetes van creciendo cada vez de manera acelerada.
Entonces ya hemos visto un poco todo el día de hoy, pues la telemedicina, telesalud, su importancia y darnos cuenta que la telesalud abarca muchísimos aspectos, incluyendo telemedicina, educación, registros médicos electrónicos, montones de tareas administrativas que podemos agilizar en estos conceptos, así como respuestas a la monitorización del paciente, la interacción en tiempo real y respuesta a la afección como tal. Entonces, tenemos un abanico de opciones para ayudar a los pacientes que se hace muy interesante y si nosotros lo podemos aplicar, vemos que realmente funciona. La Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años ya ha hablado que entre el 75 y hasta el 80% de los motivos de consulta pueden ser trabajados de manera efectiva por telemedicina y telesalud. Ahora, y esto es algo importante, si bien es cierto, ese número suena muy atractivo, para esto nosotros tenemos que tener una cantidad de condiciones, como bien habló la expositora anterior, que hagan para que esto llegue a esos números, se necesita hacer un ecosistema. Un ecosistema donde el entrenamiento del profesional de salud, la alfabetización digital, el uso de sistemas amigables, que el paciente se involucre en estos procesos, realmente forma parte indispensable de esta evolución. Más sin embargo, ahora vamos a verlo desde un punto de vista, como decíamos, desde el otro lado. No solamente el paciente y solamente el profesional, sino también tomar en cuenta los principios de la telemedicina. Y la telemedicina se basa en 4 grandes principios, muchos de estos he hablado tú durante el día de hoy, que es la base de la telemedicina ELSA: ética, legal, segura y accesible. ¿Y qué implica todo esto? En la parte ética no es solamente el ambiente terapéutico, que es muy importante, es la comunicación empática, lo que hablaba anteriormente la expositora, la semiología en telemedicina, que es fundamental, la parte legal, donde la firma digital, el consentimiento informado, la explicación al paciente, la ciberseguridad, la interoperabilidad, las plataformas adecuadas, también forman parte de los aspectos de seguridad como tal. Y que sea accesible, porque tenemos en telemedicina el riesgo potencial de volver algo que está hecho para cerrar las brechas de atención, que se vuelva más bien una brecha más y entonces un diferenciador más de la atención de salud, que no es la idea. La idea es que la telemedicina, la telesalud, la salud digital cierre las brechas de atención, acerque más a los pacientes, a sus profesionales de salud y logren trabajar de una forma armónica, no que se creen brechas. Por eso es tan importante que nosotros estemos en estos espacios conversando sobre cómo hacerlo sustentable, cómo hacerlo accesible y que sea de fácil uso para la población. Esto es todo un desafío, porque no es nada más la visión del profesional, que obviamente es muy importante, sino también la visión del usuario, cómo involucramos a él. A todos pues en este ecosistema, y que el usuario es parte indispensable. En diabetes particularmente, la telemedicina de nicho es decir, telemedicina especializada en diabetes, y aquí quiero hacer una aclaratoria. No es igual la telemedicina general, es decir, la telemedicina que va a la población global, al que tiene gripe, al otro que tiene malestar estomacal, al que le duele la cabeza, como cuando ya vamos a aplicar una telemedicina para grupos específicos. Esto es lo que se llama telemedicina especializada, telemedicina de nicho. Es decir, buscamos una plataforma, un ecosistema, un sistema de atención que se organice en función de las necesidades del paciente y su patología con su entorno, su realidad, su familia y su dinámica. Entonces, cuando la telemedicina de nicho o la telemedicina especializada se aplica en diabetes, tiene unas grandísimas ventajas porque nos permiten ayudar de mejor manera. No solamente a través de este mismo sistema podemos promover la educación, sino que además tenemos comunicación directa con todo el equipo de salud. El paciente puede hacer agendamientos flexibles y oportunos. Ha demostrado disminuir la hemoglobina glicosilada y las complicaciones
ha demostrado mejorar calidad de vida y optimiza el seguimiento y los costos de atención, lo cual hace que cada vez estos costos que van en aumento progresivo puedan enlentecer su ascenso en cuanto a los gastos. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de números, hablando de el área de diabetes, es sumamente atractivo porque los gastos en diabetes están a nivel global elevándose de manera permanente. Porque, como les decía, si hay más discapacidad, hay más morbilidad. Y si hay más morbilidad, estamos hablando de mayores gastos. Realmente para los sistemas de salud, el aumento de la discapacidad en diabetes trae un aumento de gastos en sistemas de salud cada vez más importante. Una de las cosas entonces que decimos, evidencias, y a veces cuando yo me reúno con algunos colegas y dicen, ¿cuál es la evidencia? Es que no hay evidencia. Señores, evidencia hay. Y si les muestro esto, es simplemente una captura de PubMed hablando sobre telemedicina, telesalud, diabetes. ¿Cuántos artículos hasta la fecha? Más de 4.500 artículos hasta la fecha hablan sobre este punto y han mostrado la importancia de estas estrategias en el manejo de pacientes con diabetes. De hecho, cuando nosotros hablamos de diabetes como enfermedades crónicas y comparamos diabetes con neumopatías crónicas, con enfermedades cardiovasculares y de obesidad, diabetes es una de las que más reporta beneficio en todos los metaanálisis y en todos los estudios con respecto al resto de las patologías crónicas. Es decir, funciona sí o sí. Siempre vemos números positivos, tanto en metaanálisis como en evaluaciones de estudios específicos para este punto. Entonces, tenemos una patología crónica, costosa, que aumenta discapacidad o que está aumentando en discapacidad y que se beneficia de manera importante y comprobada con la telemedicina. Y no es que se dieron cuenta de esto en la pandemia, no. Hay estudios desde mucho antes de la pandemia donde hablaban a favor de la telemedicina, como este metaanálisis, donde ya se demostraba la efectividad y donde se puede evidenciar de manera clara la tendencia favorable de la telemedicina en el cuidado de atención en diabetes. Ahora, la diabetes a distancia realmente es útil y absolutamente sí. Lo han demostrado en metaanálisis en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2, en fin, en todos los grupos se está viendo beneficio. Incluso más metaanálisis donde seguimos viendo la tendencia favorable del uso de la telemedicina en hemoglobinas glicosiladas, donde seguimos viendo los beneficios contundentes en el buen control. Buen control, menos complicaciones. Menos complicaciones, mayor facilidad de acceso a atención de salud, menor morbilidad, menor discapacidad. Entonces nosotros como profesionales de la salud buscamos que estos pacientes en etapas crónicas, en enfermedades crónicas como diabetes, pues tengan el menor consumo de accesos a salud, el menor gasto de salud, bien sea por diálisis, bien sea por amputaciones, bien sea por cualquier otra de estas condiciones, evitar ese tipo de complicaciones. Un día de terapia de cuidados intensivos por ejemplo, por un evento cardiovascular en un paciente con diabetes equivale al promedio de lo que gasta en un año de tratamiento. Entonces, realmente, imagínense ustedes que nosotros podamos hablar con los pacientes, podamos llegar a ellos, ayudarles y evitar ese incremento sustancial de gastos en salud, de complicaciones y de disminución de calidad de vida y de productividad gracias a una discapacidad como esta que podemos prevenir. Muchos estudios, hay muchísimos estudios, le he traído solamente algunos, donde se concluye que la telemedicina facilita ese abordaje interdisciplinario en la diabetes, porque uno de los problemas en diabetes no es solamente que es su atención, es que tiene que ser continua, tiene que ser estructurada, tiene que ser oportuna, y tenemos que llegar con los diferentes especialistas al momento adecuado y de forma oportuna y sobre todo efectiva. Entonces, la telemedicina y la telesalud en diabetes han demostrado seguir estos parámetros, además de aumentar la calidad de vida y
saltarse el tema de disminución de visitas médicas porque no llegó a tiempo, por horarios, en fin, imagínense ustedes nada más y nada menos que el traslado de un paciente con diabetes que esté en silla de ruedas o que amerite de diálisis. Entonces tienen que ir al médico que está en silla de ruedas, que quién lo lleva, que no sea el día de la diálisis ni la hora de la diálisis. Si es un sistema público, probablemente sea muy complicado poder alcanzar todo eso. Y si además vive lejos del hospital y lo va a ver el endocrinólogo, lo va a ver el cardiólogo, cualquiera de las especialistas, entonces pues imagínense ustedes lo que significa pues un turno con estas especialidades. Sumamente complicado, todos lo hemos vivido. Entonces, esta situación nos hace buscar vías. La telemedicina como una manera de acceso es sumamente valiosa. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Pues no es nada nuevo tampoco, desde el año 2020, en esta revista tan interesante, se publican los 10 tips claves para el uso de la telemedicina en diabetes. Entonces, requerimientos tecnológicos tenemos el hardware, el software, tanto de video como software de diabetes. Y esto es importante porque necesitan características propias, necesitan solicitudes propias en las cuales nosotros vamos a trabajar. Operaciones clínicas que yo pueda programar la cita, que pueda estandarizar los procesos de visitas. Esto de la estandarización de los procesos de visita y que cuándo y quién lo ve es supremamente importante. Porque no es que va a ir al oftalmólogo porque el paciente le dice que no ve bien. Él tiene que ir al oftalmólogo una vez al año, sí o sí, aunque rece y jure por su madre de que ve perfecto. Tiene que ir al odontólogo cada 6 meses, sí o sí, aunque diga que tiene los dientes de la sonrisa Pepsodent. No, tiene que ir, porque ese es el protocolo. Tiene que verse una vez al año con el oftalmólogo, una vez al año con el cardiólogo, una vez al año, 2 veces al año con el odontólogo. Si es mujer y está en vía sexual activa, tiene que además estar con ginecología. Si es urólogo y tiene más de 40, al urólogo cuando tiene más de 40, 45 años, en fin. Esto está protocolizado y de hecho la Asociación Americana de Diabetes se encarga de hacer estos esquemas. Otro de los aspectos entonces, ¿qué le pido? ¿Qué no le pido? Todo eso tiene que estar estandarizado y todo eso debe ir protocolizado para que médicos de atención primaria puedan atender de manera eficiente a los pacientes. Para eso hay sistemas de telemedicina en diabetes que vienen ya con todos estos esquemas de la Asociación Americana de Diabetes ya preinstalados, que saben que si el paciente al médico se le olvida que le tiene que mandar la glicosilada o que tiene que mandarle a hacer la microalbuminuria, al sistema no. Y se le va a ir automáticamente la solicitud y ese paciente va a recibir todas las órdenes necesarias para que ese paciente se controle como debe ser. Porque es la forma de hacer un control. Control no es glucocéntrico. El control de diabetes es 360. Tenemos que hacer una visión integral de todos los aspectos, de todos. Psicología, manejo familiar, apoyo socioeconómico del paciente. Todo esto no es nada más que cómo tiene la glicemia y súbele la dosis, bájale una tableta, súbele 2 y ya está, o ponle tanta insulina. Y no solamente esto. Imagínense ustedes cuando estamos hablando de personas que están en el área laboral. La diabetes en el área laboral es algo increíble y la telemedicina puede ayudar sustancialmente a esto. Este es un gráfico que les traigo de cálculos realizados en México. Comparación de los días de ausentismo laboral en personas con y sin diabetes. Y los diabéticos están con buen control y mal control. Vemos entonces en azul todos aquellos pacientes que llevan solo atención presencial y los pacientes con diabetes en mal control faltan 44 días al año, 44 días al año por temas de salud. O sea, el ausentismo laboral por temas de salud son 44 días al año promedio. El paciente sin diabetes falta solo 5 días al año. Ahora, cuando hablamos del paciente bien controlado, que tiene diabetes, falta un solo día al año. Es decir, la diferencia es sustancial. Es decir, tenemos un empleado, un colaborador que va a estar saludable y que incluso tener un buen control le favorece a que asista
mejor, más productivo a sus labores y que tenga un nivel de ausentismo aún más bajo que el paciente sin diabetes. Cuando hablamos de diabetes, telemedicina versus la asistencial, o sea, asistencia presencial, vemos que incluso cuando se aplican técnicas de telemedicina, podemos reducir el ausentismo en esta población el 50%, para México específicamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? No solamente que controlar al paciente con diabetes, al portador de la enfermedad llamada diabetes, es efectivo, es favorable desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de productividad y de cuidado en sus labores, sino que adicionalmente a esto podemos reducir aún más el ausentismo si nosotros trabajamos uniendo con telemedicina. Quiero que sean muy sinceros. ¿Ustedes se imaginan que le podamos llegar a las empresas con estos valores diciéndoles que podemos disminuir 50% de su ausentismo laboral con telemedicina? Que van a ahorrar el 50% de lo que invierten por faltas en los trabajos gracias a la telemedicina. Es una maravilla, porque esto es millones de dólares todos los años por esto. En algunos cálculos, en algunas empresas, en México, por ejemplo, donde tienen un 18% de población con diabetes, estamos hablando de números aún cada vez más grandes. Y esto no es que en Ecuador no hay diabetes. En Ecuador hay diabetes y ustedes saben que bastante. Y por eso yo creo que si nosotros nos sinceramos en los números, no estamos en un 7, estamos en un 10 aproximadamente. Se piensa que para dentro de 2 años vamos a estar ya oficialmente en el 10% de la población. Entonces, esto significa una cantidad enorme de personas en esta situación. Cuando vemos este movimiento, nos sentamos desde la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud con diferentes equipos y grupos de trabajo, tanto públicos, privados y empresariales, a decir, tenemos un serio problema, señores. ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿Qué enfoque le vamos a dar? Ya sabemos que la telemedicina es efectiva, ya nos han demostrado. Pero bueno, la pregunta de las 50.000 lochas, la pregunta que todo el mundo hace siempre, ¿pero nos va a funcionar aquí? Buena pregunta. Eso funciona en Estados Unidos, eso funciona en Europa, pero ¿funcionará aquí? Bueno, ¿esto a qué se debe? Porque nosotros a veces no nos los creemos, no creemos que a nosotros nos pueda funcionar. Y por eso entonces estamos siempre como, no funcionará, a nosotros no, a nosotros sí. Y gracias a ese punto, entonces estamos siempre con esa duda y empezamos a tratar de responder esta duda. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que los pacientes quieren o no quieren? Entonces fuimos primero a un estudio de escucha activa y se hizo gracias al apoyo de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud junto con Rúbica, una empresa de escucha poblacional en 9 países el año pasado, sobre qué opinaba la gente sobre telemedicina, enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades oncológicas, obesidad. Y dentro de esos 9 países obviamente está Ecuador. Y la sorpresa fue muy agradable porque en Ecuador, particularmente, los pacientes están muy ganados a la idea de la telemedicina. No hay resistencia importante al uso de la telemedicina. El paciente quiere tener a su equipo de salud cerca y esto es innegable. En algunos países hay algunas dudas, quieren ciberseguridad, de hecho hay mucha inquietud en el tema de ciberseguridad, específicamente en México, pero en Ecuador hay un interés muy, muy interesante al respecto y sobre todo poder acceder al médico de manera oportuna. Entonces, sobre la base de estas inquietudes, de estos números, se crea un proyecto que empieza en México, que es la evaluación del impacto de la telemedicina especializada en diabetes para el control y la calidad de vida en pacientes con diabetes tipo 2 en zonas rurales de Córdoba, Veracruz, México. Con la ayuda de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, la ayuda de una fundación llamada Compartir lo Sano, el Consejo de Bienestar Empresarial de México y
la empresa Medi, que tiene en su haber la plataforma de telemedicina y diabetes. Estos 4 grupos se unen y empieza este proyecto donde nos planteamos el objetivo de abordar la necesidad de mejorar el control y la calidad de vida de los pacientes con diabetes. ¿Por qué Veracruz? Porque Veracruz específicamente es el área en México donde hay aún más diabetes. Entonces vamos a ver si esto realmente en esa área que hay zonas rurales y que hay desafíos en el manejo de estos pacientes, si nos puede dar respuesta. Nosotros nos tomamos en consideración estos estudios similar al estudio que hizo JAMA, donde tomaron también 200 pacientes y los siguieron a lo largo de un año con telemonitoreo. Nosotros lo planteamos hacer igual, telemonitoreo con seguimiento, teleconsultas, y vamos a trabajar en el objetivo de medir no solamente el uso de la efectividad de la telemedicina, sino cómo mejora los parámetros clínicos, cómo mejora perfil lipídico, peso, circunferencia abdominal, así como la adherencia al tratamiento y cumplimiento, e investigar las mejoras en calidad de vida. Como ven, Córdoba es una zona cerca del Golfo de México, bien ecodiversa, y se hace un estudio de intervención no aleatorizado con un grupo pre y post. Vamos al mismo grupo a hacerle la evaluación preintervención y postintervención durante cada 3 meses por un año, donde este objetivo no solamente de la parte clínica, sino de mejorar la calidad de vida y el control, porque es uno de los temas clave. ¿Cómo ayudamos a estos pacientes a que se adhieran, a que cumplan, a que hagan lo que tienen que hacer y que lo hagan bien? Y todos los médicos que lo estén trabajando, que usen la misma metodología, ya que necesitamos estandarizar el proceso. Y el proceso lo estandarizamos con la plataforma que usa todas las normas de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, a través de este proceso, se va a evaluar la selección de los pacientes, se va a recoger los 200 pacientes. Posterior a esto se hace el estudio de clínico y paraclínicos basales. Estos pacientes se les hace la instalación y capacitación y del programa, de la plataforma, y vamos a ubicarlos en atenciones remotas con implementación del programa y los seguimientos periódicos cada 3 meses hasta los 12 meses. Cada 3 meses se van a hacer los cortes y vamos a ir haciendo la evaluación oportuna para poder replicar y para poder divulgar los resultados desde el trimestre 1. Van a descargar la aplicación, se van a registrar. Ellos allí eligen los profesionales de salud que van a estar para el proyecto y van a seguir las instrucciones a través de la plataforma MediDiabetes, que es un plan anual que, como les decía, viene con todas las indicaciones, telemonitoreo, seguimiento, educación diabetológica para estos pacientes, según lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes. Una plataforma con seguimiento y con un plan de seguimiento avalado por la Federación Mexicana de Diabetes, por la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología del Guayas y por la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austria, con sellos de ciberseguridad ISO 27001. Cuando empezamos el proyecto, estos pacientes se enrolan y se les hace su seguimiento mes a mes por 12 meses, siguiendo tal cual las indicaciones. Vamos a poder llevar los monitoreos de presión arterial, de peso, de glicemia en los pacientes, tal y como lo ven aquí. El paciente registra, le llega a su app el señalamiento del momento que se tiene que medir. Puede usar cualquier tipo de equipo, no está amarrado a un equipo específico, y el paciente lo registra y podemos nosotros verlo de manera dinámica en tiempo real. Asimismo, nosotros podemos incluso evaluar las tendencias que tiene este paciente, cuáles son los picos y valles más frecuentes, y lograr de ese modo un control organizado y estructurado del paciente, que de manera inmediata la plataforma, además de avisar, nosotros podemos hacerle escrito a los pacientes vía chat o vía
directamente al paciente por un chat ciberseguro que también incluye la plataforma para hacerle los avisos. Estoy viendo que tu glicemia subió, estoy viendo que hay hipoglicemias de manera recurrente, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas con la alimentación? Y de este modo nosotros poder hacer la evaluación más directa. Este proyecto empezó con estos 3 actores, pero se fueron sumando más. Y aunque pareció un esfuerzo ambicioso, se logró. Y actualmente no solo está la Fundación Compartir lo Sano, la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, el Consejo de Bienestar Empresarial de México, MEDI, sino que también se une la Asociación Latinoamericana de Diabetes en su capítulo de investigación de salud digital y diabetes, así como la Federación Mexicana de Diabetes, y nace este primer proyecto, telemedicina especializada en diabetes tipo 2, con todos estos actores. Cuando nace este proyecto, que realmente estamos felices, en octubre se hace el lanzamiento oficial, se consiguieron donantes, se consiguieron filantrópicas que han patrocinado este estudio. Roche, el laboratorio Roche en México, patrocinó toda la parte de equipos, de laboratorios, de sistemas de medición ambulatorios a través de sus equipos COBAS, y va a ser una realidad tangible, que ya se están en este momento reclutando los pacientes y que se da el banderillazo oficial en octubre 22 en Ciudad de México. ¡Qué lindo! ¡Maravilla! Sabemos que solos hacemos poco, juntos podemos hacer mucho más, y empezamos a socializar esto, a platicarlo, a mostrarlo. Realmente es un proyecto muy interesante, porque lo vamos a hacer en territorio con pacientes nuestros, usando nuestra realidad, y sale desde el grupo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes con la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud una pregunta: ¿y por qué no lo expandimos? Y lo hacemos desde Latinoamérica y el Caribe, e incluimos otros países que también están dentro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. ¡Wow! Nada realmente desafiante, pero nos encantan los desafíos y sabemos que hay una gran necesidad. Entonces, pues, démosle, vamos a ello, y vamos a por ello, y empezamos entonces Galápagos. Este es el próximo que se está abriendo ya, telemedicina especializada en diabetes tipo 2, Galápagos, Ecuador, donde la Sociedad de Endocrinología del Guayas ha dado su aval, y el coordinador en Ecuador es el doctor Carlos Solís del Guayas, en Guayaquil está él, y que es el que está organizando todo el equipo. Este proyecto de telemedicina y diabetes tipo 2 es un gran proyecto de América Latina, donde ya también tiene sus pininos iniciales en Perú, Colombia y Argentina. Con lo cual vamos a poder no solamente mostrar qué pasa en México, sino cuál es la tendencia de uso de estas herramientas, los beneficios y las bondades, en un primer gran proyecto multipaíses realizado desde la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud. Vamos a mostrar cómo se benefician estos pacientes, cuál es su realidad, cuál es su cambio en un año de seguimiento usando cortes trimestrales, y poder de este modo darle herramientas a todos ustedes para que puedan hacerlo realidad y para que puedan tener números, porque siempre nos dicen los números y los números. Aquí vamos a tener nuestros números. Cómo nos funciona, cómo actúan nuestros pacientes, cómo se benefician, y gracias a todo el apoyo que otras organizaciones están haciendo, cada quien por su lado, unos gobernanzas, otros educación, otros, y poder mostrar números reales, podamos llegar a los tomadores de decisiones para que se den cuenta que esto no es un lujo, esto es una necesidad, y que es la vía de acercar la salud para todos. Por tal motivo, es una oportunidad de oro, es nuestro deber como profesionales y nuestro deber como integrantes de equipos de esta nueva tecnología, entre comillas, pero de esta tecnología que puede llegar a miles, a millones. Ahora socializar esto con todos aquellos con los cuales tengamos que hacerlo para que sea una realidad, porque escrito es bueno, pero no es suficiente.
tenemos que llegar a todos los rincones, tenemos que mostrarlo. Y este es el momento. La alfabetización digital comienza en territorio. Tenemos un trabajo enorme por delante, pero también tenemos una enorme oportunidad. Razón por esto, les invito a que escaneen este código QR, donde van a tener mi contacto directo todo aquel que necesite información sobre el proyecto, sobre que deseen unirse, sobre cómo participar, ya que desde la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, no solamente queremos cada vez más gente involucrada en estos proyectos, sino también gente involucrada para el próximo paso, que es la escritura oficial de las guías de buena práctica clínica en el uso de la telemedicina y telesalud en diabetes, lo cual va a estar realizándose en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud. Así que si estás interesado en cualquiera de estas áreas, simplemente escanea y me dicen: doctora, yo estuve en la charla y me gustaría, y coloquen allí, porque esto es un gran trabajo para toda la región. Nosotros estamos desde la organización liderando la coordinación. Tiene un gran coordinador académico, que es el doctor Guillermo Umpierres, expresidente de la Asociación Americana de Diabetes, quien va a coordinar desde la parte académica todo este proceso, todo este protocolo en LATAM, y estoy segura que van a haber muchas personas dentro de los que ven esta conferencia que dicen: yo me anoto. Así que pues escanea este QR, me escribe y canalizamos tu inquietud en función a tus intereses, porque el objetivo es llegar a miles y de esta forma hacer viral la salud digital. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Doc, sobre todo por esas palabras y ese entusiasmo que nos ha transmitido en el día de hoy. Le tengo una pregunta. Digamos que aplicaciones o tecnología de repente que podamos recomendarle a los pacientes diabéticos, no sé si de repente para control glicémico o para control de algún síntoma, algo que quizás desde el punto de vista digital a los pacientes les pueda servir de apoyo para conocer su nivel de monitoreo, cuándo consultar, signos de alarmas. ¿Qué nos podría decir? Sí, fíjate que esto es bien interesante. El tema del diabetes no es que no hay aplicaciones, hay de todos los tamaños, formas y colores, la que tú quieras. El obstáculo principal es que no se comunican con el médico. O sea, esos son solo para el paciente. Desde esta plataforma que vamos a usar, hay una comunicación directa y bidireccional entre el equipo de salud y los pacientes y su familia. Entonces el paciente se mide y no es que le quede esa información en una app y esa app, ¿ahora qué hago con esto? La papa caliente, ¿no? A ver qué. Cuando yo vaya al médico, en estos días escuchaba una charla de esto y decía: bueno, entonces esta app es maravillosa, hace todo. Entonces cuando usted vaya al médico en 3 meses se la muestra. Ya va, pero si yo hice una hipoglicemia hoy, necesito que el médico la vea pronto, no la vea en 3 meses. En 3 meses se me frió el cerebro, medio paquete neuronal de hipocampo se me fundió y el médico ni se enteró 3 meses después. En 3 meses se desborda el tomebamba y se vuelve a secar, por Dios. Entonces no, esto tiene que ser de comunicación continua con el equipo de salud. Y entonces esto es el punto. Hay montones de aplicaciones para monitoreo, para decirte sí, no, que comas, no comas. ¿Cómo esto se comunica con? Realmente eso es lo valioso, para que tomen decisiones acertadas. Entonces, ¿qué hace el paciente con todos estos números? Ajá, ¿y será bueno, será malo? Me subió, me bajó, ¿y ahora qué hago? Ah, es que el problema es que mi cita es en 3 meses. Es que mi doctor no vino ese día, entonces era en 6. Entonces, ¿qué hago con esos números? Y muchos pacientes dicen: bueno, esta plataforma o estos sistemas yo lo uso de manera de hace casi año y medio con mis pacientes aquí en Cuenca. Tenemos 28, 30 pacientes ya. 30 pacientes que lo usan de zonas incluso lejanas a Cuenca. Y ellos dicen: doctor, es que es una comodidad poder saber que si a mí me pasa algo, si yo me siento mal, yo puedo chatear con alguien del equipo y ustedes me van a dar respuesta. Entonces, eso realmente es lo más valioso, porque aplicaciones, montones.
Uf. Es más, si ustedes programan ChatGPT con Alexa, porque yo tenía una paciente que lo hacía, y Alexa le dice, tómate la glicemia, ajá, y entonces se la toman y la miden y la suben a una app, y ahora con eso, la papa caliente, le digo yo. Entonces, no solamente es que le tome y le recuerde, sino que además esa información quede grabada en su historia clínica, que él pueda verlo el médico o el equipo de salud y que podamos dar una recomendación al momento.